yo creo que estamos teniendo un inconveniente. Resulta que yo le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia súper bendecida. Esta iglesia tiene palabra, amén, tiene poder, tiene una alabanza fenomenal. No me acuerdo la última vez que pude disfrutar de una alabanza desde abajo, desde así, con los hermanos juntos y viendo la alabanza de frente. Qué hermoso, qué espectacular. Y de verdad estoy conmovido y estoy con el corazón muy lleno por eso. Amén. Ahora, yo me puse a escucharle a Lisita y yo decía, ¿será que hay alguna ley que prohíbe, no sé, por cada 100 personas que haya solo un profeta o algo? Porque es como que uno se pone a preparar una prédica y de pronto en 2 minutos te la resumen y es... Yo dije, ok, bueno, vamos a complementar. Así que, ok, el día de hoy, como ustedes pueden ver, la prédica se llama Valentía con propósito. Y esta es una palabra que a mí me ha rondado mucho la cabeza por mucho tiempo. La valentía. Y yo digo la valentía, ok, hay gente muy valiente y yo conozco a gente muy valiente que ni siquiera conoce de Dios, pero es valiente. Entonces yo digo, la valentía te la da Dios, la valentía viene de nuestro interior, viene por lo que somos, por genética. Y me ponía a pensar, y hoy me gustaría hablarles sobre la mayor cantidad de ejemplos bíblicos de personas valientes. Pero me tomaría una eternidad. Vamos a tomar un par de ejemplos y un par de personajes que realmente a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo sobre el tipo de valentía que tienen y de dónde vino esa valentía. Así que para esto nos vamos a trasladar a The Hall of Fame de la fe. Es el Salón de la Fama de la Fe, que está en Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 1 ya nos dice qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, muy bien. Perdón, voy a sacar esto para poder cambiarlas. Muy bien. Entonces, nos vamos a trasladar, pero antes de esto... Perdón, un segundo hasta que le agarre el... No tengo control. Gracias. Ahora... A mí me encanta, aparte de la Biblia, mi segundo libro favorito creo que es el diccionario. A mí me encanta estar viendo los significados de las palabras y ver por qué se llaman así y todo esto, ¿no? Y según la RAE, la palabra valentía dice que es una acción material o inmaterial que es esforzada y vigorosa. Pero miren la última parte, dice que parece exceder las fuerzas naturales. ¿A alguien le parece esto como un poquito a la fe? Ok, ¿cómo viene ligada entonces la valentía con la fe? Me puse a leer un poco y me llama la atención esto de exceder las fuerzas naturales. Y yo me pregunto, ¿por qué la fe va ligada directamente con la valentía? Y es que hay 2 tipos de valentía. Me estaba dando cuenta que hay la valentía que es con Dios y también hay una valentía sin Dios. ¿Y cómo es esto? Ok, la valentía con Dios realmente es la que pone siempre la confianza en su presencia, ¿ok? Es una valentía que tiene la confianza en su presencia, significa que hay fe de por medio, significa que está motivada tal vez por el servicio, o es un deseo de glorificar a Dios con la valentía que tenemos. Más adelante vamos a ver si es que esta valentía viene directamente de Dios o es algo que nosotros nos inventamos dentro nuestro y que sale porque sale. La otra valentía es la que es sin Dios, y esta es la valentía que yo creo que el mundo es la que nos vende. El mundo nos vende una valentía que significa orgullo, que dice, yo soy valiente, porque yo soy un duro, porque yo puedo, porque yo lo hago sin ayuda de nadie, yo soy valiente. Yo me acuerdo en el colegio cuando había algún problema, mis últimos 2 años estuve en un colegio, no alcancé a inscribirme digamos que en un colegio tranquilo. Así que estuve en un colegio un poco conflictivo. Y este colegio era conocido justamente por los conflictos que habían ahí. Y me acuerdo que siempre que había algún problema o algo así como que le quitabas la novia al de sexto B y te querían todos golpear al final de la salida. Me acuerdo que yo decía así como que a mis amigos, oigan, si vieron, ya me quieren pegar a la salida, ya se están reuniendo. ¿Y saben qué decían mis amigos?
¿De a cuántos nos toca? ¿De a cuántos nos toca? Decía, de una. O sea, eran pero para las que sea. Y yo digo, hay ese tipo de valentía, ¿no es cierto? Es esa valentía que viene del orgullo, es una valentía que te da reconocimiento, que te da poder, ¿ok? Pero es un poder, como les digo, sin Dios. Se caracteriza por la arrogancia y por la autosuficiencia, ¿ok? Incluso hay ejemplos en la Biblia de este tipo de valentía. Vemos en la vida, por ejemplo, de Sansón o de Saúl, que en gran parte de sus vidas hubo ese tipo de valentía en sus vidas. No era una valentía guiada por Dios, era una valentía propia, que venía desde el orgullo, que venía desde el ego. ¿Ok? Ahora, nos vamos a enfocar, ahora sí, nos vamos a ir a The Hall of Fame. Vámonos a Hebreos 11. En Hebreos 11, en el versículo 8, vamos a destacar nuestro primer personaje, que es Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Dígame si no es de valiente escoger y que Dios te diga, oye, abandona todo lo que conoces y simplemente anda por fe. Pongámonos en contexto. Abraham era una persona que lo tenía todo. Tenía a su familia. Dice en un versículo de Génesis que tenía tanto oro, tanto ganado y tantas tierras que era una de las personas más poderosas de ese entonces. Y cuando Dios lo llama a salir de la tierra de Ur, que era en donde estaban en ese rato viviendo con su familia, Dios le dice, déjalo todo, deja todo y ándate. Pero, ¿qué pasa? Dios no le dice, tranquilo, ¿sabes qué? Te voy a dar un mapa, tú vas a ir por este camino y tranquilo que yo voy a estar aquí contigo y no va a pasar nada, no vas a tener inconvenientes y lo vas a hacer así y en el día sexto también va a haber esto y tú vas a rodear. No le dice absolutamente nada. Le dice, ándate. ¿Y Abraham qué hace? Abraham obedece. Obedece con una valentía que proviene del Señor. Esa es la valentía de la que vamos a hablar hoy. Esa valentía que te hace moverte por fe. Y ahí es donde viene la unión de la fe con la valentía de la que le hablaba. Hoy en día resulta que si no tenemos, en nuestro tiempo actual, si no tenemos la seguridad de hacer algo, resulta que no lo hacemos. Si yo voy a buscar un trabajo, primero quiero saber cuánto me van a pagar. Primero también quiero saber, no sé, hasta quiénes van a ser mis compañeros, si voy a tener seguro social, si me van a pagar los beneficios de ley, si voy a estar aquí. Si no, no me lanzo. A pesar de que a veces tenemos esa voz de Dios que te dice, anda por aquí, de aquí yo voy a sacar lo mejor. Yo necesito tener la seguridad y estar súper seguro de lo que voy a hacer, porque si no, no, hay que ser precavido. Mis papás me dijeron que tengo que ser precavido en la vida, o si no me va a ir mal. Así que esto me hace pensar en los héroes de antes y en todas las motivaciones que tuvieron para ser valientes, ¿ok? Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que los valientes siempre abren sendas por donde antes no habían sendas. Y esto me hace recapitular un poco. Hace 2 años tuvimos la bendición con mi esposa de viajar a Panamá. Y yo había visto en fotos y había visto en videos de cómo es este tema del Canal de Panamá, el famoso Canal de Panamá. Y yo digo, no me parece tan chévere. O sea, veía las fotos y es como que, sí, el canal, ¿no? Y todo el mundo, los que conocían en ese entonces me decían, no, es que es una obra magnífica de ingeniería, es una cosa espectacular. Y yo decía, ya veremos. Entonces, me acuerdo que cuando fuimos, antes de entrar a lo que es el Canal de Panamá, nos pasaron una película. Es una especie como de cine y ahí hay una pantalla grande y como un cine. Y veíamos en la pantalla cómo se construyó el Canal de Panamá. Y resulta que en 1881, los franceses, después de haber tenido un acierto con el Canal de Suez, abriendo el Canal de Suez, deciden abrir un canal. Y esto por una motivación económica, por una motivación más que nada económica. Y querían acortar caminos porque antes lo que hacían los barcos era, desde el Atlántico tenían que bordear toda Sudamérica, bajar hasta el hielo casi del Ártico y subir hasta el Pacífico para llevar las cosas. ¿Y cuánto se demoraba esto? Meses tenían que esperar para que lleguen los containers. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, no, en Centroamérica tenemos así un estrecho
y por ahí vamos a pasar el canal de Panamá. Entonces los franceses dicen, papayas, ya lo hicimos una vez, vamos a hacerlo. Y se llenan de valentía y se lanzan. ¿Qué pasa? Que no contaban pues que en el casi Caribe por ahí el clima es otro, hay tormentas tropicales, hay enfermedades de las cuales no se conocían en 1881, hay mosquitos, pero en ese entonces nadie de los franceses tenía una idea de qué es lo que sucedía ahí. Así que comienzan a hacer los planes, comienzan a tener todo listo y mandan a la gente, miles de trabajadores, todos motivados, ¿por qué? Por una valentía que exigía, me voy a lanzar a la aventura porque necesito comer, porque necesito vivir. Así que me porto valiente y me voy. Entonces resulta que cuando llegan todos estos trabajadores, se comienzan a topar con un montón de inconvenientes. Primero, las tormentas tropicales, el fango, los deslizamientos de tierra y sobre todo, algo que no se esperaban era que comienzan a transmitirse la malaria y la fiebre amarilla. ¿Y qué pasa? Que comienzan a morir, pero comienzan a caer los trabajadores de uno en uno. Y morían, los barrían y ponían más trabajadores. Y morían y los barrían y ponían más trabajadores. Y los franceses se dieron cuenta que esto se estaba haciendo insostenible. No sabían. Los médicos decían, no sabemos qué es lo que está pasando. No sabían que los mosquitos eran los que transmitían todo esto. Así que resulta que los franceses dicen, no, ya muchas pérdidas, esto de aquí no está funcionando. Esto fue una obra monumental que duró mucho tiempo, el Canal de Panamá, muchos años. Bueno, no tanto como el Metro de Quito, pero más o menos por ahí, algo así. Entonces resulta que dice, no, ya, vamos a sacar. Hacen el conteo y resulta que en ese año nada más, en esos años, terminaron con 22,000 bajas. 22,000 muertos franceses y de otras partes que también cogían a la gente para que vaya a trabajar, que ahora no son ni siquiera recordados. Yo, por lo menos digo, estos son los héroes no recordados, los héroes que se metieron ahí con valentía a querer sacar un proyecto adelante y ahora no se les reconoce. Pasa que en 1991 los Estados Unidos toman parte y dicen, lo que no pudieron los franceses lo vamos a hacer nosotros. Pero ahora vamos preparados, vamos con un médico. Y el médico valiente va y comienza a investigar por qué se morían todos. Y se dan cuenta que, claro, los mosquitos son los que están haciendo esto. Así que comienzan a drenar todos los pantanos, comienzan a poner mosquiteros en las literas donde dormían los trabajadores. Y esto mermó mucho las muertes. Esta vez solo murieron 5,600 personas. Imagínense cuántas personas para poder tener el Canal de Panamá. Entonces, cuando yo vi eso, yo entré con una perspectiva diferente. Ya cuando nos mostraron el canal, yo era así, ¡qué bestia! Y esto hicieron. Y se subía y se bajaba el agua y abren la esclusa y se va. Es una obra espectacular. Entonces, yo digo, imagínense la presión por abandonar que tiene una persona valiente. Siempre cuando te lanzas con valentía a hacer algo, siempre vas a tener las voces de los demás que te dicen, oye, no, ya se murieron 1,000 personas, ¿cómo vas a ir a trabajar allá? Ya, oye, está muy complicado, mejor deja ahí nomás, ándate por otro caminito porque eso está muy complicado, está difícil. Y yo digo, así vivimos nosotros en la actualidad. ¿Dónde quedó esa gente valiente que realmente arriesgaba su vida para ir? Y no digo que se vayan a arriesgar su vida, por favor, en un trabajo mal pagado pero el tema de la valentía me parece algo muy importante y algo que estamos perdiendo en la actualidad. Y sobre todo la valentía del Señor, que todavía no llegamos ahí. Ahora, les voy a contar, miren, cuando Henry Ford, que todos lo deben conocer por su marca de autos, él creó la industria automotriz más grande que lleva su apellido, Ford. Cuando él creó todo esto, lo primero que hizo dijo, busco a muchos hombres con la capacidad infinita de ignorar lo que no se puede hacer. ¿Ustedes han visto una abejita alguna vez? ¿Por qué la condenada abeja vuela? Si es gorda, tiene unas alas chiquititas, no es un insecto que debería volar. Lo que pasa es que yo escuché por ahí que nadie le dijo a la abeja que no puede volar y por eso vuela. Vuela porque
porque no sabía, que no podía, porque quiero y porque puedo, dice. Así, yo vuelo. Vamos a la siguiente. En la diapositiva siguiente. Yo tengo, ya, perdón. Muy bien, lo siento. La valentía de escoger y rechazar. Aquí, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido una idea en mente, como les digo, que resulta espectacular? Y nos echamos para atrás por el qué dirán, por el Camacho, porque empezamos a contarles a todos nuestro plan con antelación y decimos, voy a hacer esto, ya lo tengo planeado, lo tengo súper bien visto. Pero, ¿qué pasa? De la nada el plan se comienza a desmoronar. Y yo me pongo a pensar, y normalmente a veces le contamos nuestros planes y nos dejamos llevar por la opinión de las personas que nunca hicieron nada en su vida. Generalmente es así. Si te pones a ver, todos los que te aconsejan y te dicen, eso está complicado, eso está difícil, no, yo conozco un primo que se murió haciendo eso. Es gente que nunca logró algo. Y nosotros nos dejamos llevar por eso. Y nuestra valentía se merma y a la final dejamos de hacer las cosas por miedo, por temor, ¿no es cierto? El verdadero amor echa fuera el temor, dice Dios. Entonces, ¿será que el amor está ligado aquí también a la valentía? Ok. Vamos a volver. Hebreos 11:23. Antes de esto, perdón. Lo siento. En esta parte quiero hablarles también, en la parte de que la valentía viene de Dios, quiero hablar también y no dejar pasar la valentía de los discípulos. Ustedes recuerdan que los discípulos, cuando ya Jesús muere, resucita y nos deja el Espíritu Santo, los discípulos se quedan con una misión en la tierra, ¿cierto? Que es predicar el Evangelio. Pero, ¿ustedes creen que ellos tenían temor? Resulta que en el libro de Hechos, en el capítulo 3, si no estoy mal, narra la historia de cuando Pedro y Juan están caminando por justo a las 3 de la tarde, en la hora de la oración, justamente en la sinagoga, en la puerta que se llamaba La Hermosa, que es un lugar en donde todos iban a orar en ese entonces. Y dice que ellos caminaban por ahí y se topan con un mendigo, con una persona que estaba en el suelo y aparte era inválido, no podía caminar. Y dicen que se topan con él. Y este inválido, que era ya conocido por toda la gente que iba allá, que eran miles de personas, dice que les estira la mano para que les dé algunas monedas. Y Pedro le dice, no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y lo levanta. ¿Y qué pasa? Que eran las 3 de la tarde y había un montón de gente y comienzan a ver los fariseos y todos los que estaban ahí yendo para orar y ven eso y se quedan fríos. Y dicen, no, esto no es de Dios. Así que vamos a chismosearle a los altos líderes de los fariseos y vamos a decirle lo que están haciendo este par porque está mal. Entonces van y le dicen, oigan, esto están haciendo, y los llaman y los encarcelan. Cogen a Pedro y a Juan y los encarcelan. Esto está contado justamente en Hechos 3. Y mientras estaban encarcelados, pasa que ya atrás, ya cuando ya los ponen en la mesa, así con la lamparita en la oscuridad, así, y ellos así, y les dicen, ¿por qué están haciendo ustedes esto? Y dentro de la mente de los fariseos decían que no podían negar lo que vieron, porque vieron que lo levantaron al paralítico. Pero le decían, ¿ustedes por qué están haciendo esto? No deberían, y no deben estar proclamando tampoco el nombre de Jesús. Y ellos comienzan a recibir un montón de amenazas de parte de ellos. Tanto así que salen ellos y salen con temor. Porque cuando se reúnen con los demás discípulos y toda la gente, dice que ellos se ponen a orar. Y en Hebreos 4, 29 al 31 dice, se ve cómo los discípulos piden valentía. Le piden valentía a Dios. Entonces, ¿recuerdan cuando les decía si la valentía viene de Dios o viene de nosotros? Ellos le piden valentía. Exactamente les dice, por favor, quítanos el temor que tenemos en el corazón, porque estamos con miedo. Tú nos mandaste a hacer esto y dijiste que ibas a estar con nosotros, Dios. Pero tenemos miedo. Así que pon valentía en nuestro corazón. Y adivinen qué hace Dios. Dios les da una valentía tal que a ellos no les importó cómo terminó su historia. Así que yo creo que la vida de los discípulos es un ejemplo de valentía perfecto. Realmente, saber lo que te espera
pero aún así saber quién está contigo y para qué estás haciendo las cosas. Wow. Ahora sí, nos vamos a Hebreos de nuevo. Hebreos 11:23. Volvemos a The Hall of Fame. Volvemos al Salón de la Fama de la Fe. Y esta vez vamos a hablar de Moisés. ¿Ok? Antes de hablar de esto, yo hacía me ponía a pensar y decía, ¿qué pasa si es que Abraham no hubiera obedecido a Dios antes de entrar con Moisés? Yo creo que en este momento tal vez estaría en una tumba en Irak, porque en ese entonces Ur quedaba en lo que ahora se conoce como Irak. Y sería una tumba en la que en el epitafio, no sé, ¿qué diría? El que pudo haber sido, pero no fue. ¿Dónde habría quedado el pueblo escogido? ¿Dónde habría quedado la promesa que le hizo? ¿Dónde hubiera estado el hijo de la promesa? Tal vez Dios hubiera movido por otro lado, pero Abraham ya no sería reconocido. Y simplemente fue un acto de obediencia que requirió mucha valentía. Con esto yo quiero apuntar a que la fe bíblica, de la que estamos hablando, es totalmente valiente. A veces nos hacemos preguntas como, no sé, ¿qué carrera debo seguir? O incluso ¿a qué iglesia debo ir? Dios, ¿será esta tu voluntad? ¿Será que me voy a casar? ¿Será que voy a tener hijos? ¿Será que voy a tener estabilidad económica en mi vida? Y yo solo quiero decirles con esto, nadie de los que estamos aquí, ni yo no conozco a la gente que se quedó en Ur, en la seguridad de lo que tenían. Recuerden que estaban prósperos de alguna manera ahí, estaban bien, pero nadie los conoce, absolutamente nadie. Pero sí conocemos a Abraham, el que tomó una decisión firme y el que con valentía se fue para adelante. Ahora, piensa también con todo esto, en todas las personas con las que creciste, con las que creciste en el colegio y viviste una parte importante de tu vida. Te separaste de ellos algún día, ¿cierto? ¿Y hace cuánto no sabes de esas personas? ¿Cuántos de esas personas tocaron fondo? Yo personalmente tengo una historia así súper pequeñita, pero yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, yo tuve muchas amistades de las que ahora no sé mucho, pero, y algunos se ríen porque conocen, pero yo me pongo a ver cómo fue la vida de ellos y yo fui parte de la manada, por decirlo así, en algún momento. Y estuve con ellos y viví con ellos, pero ahora cuando me pongo a ver, claro, cuando Dios me llamó a mí, el pecado también comenzó a llamar a muchos de mis amigos en ese momento. Y muchos de ellos se desviaron, muchos de ellos se fueron hacia las drogas, hacia el alcohol, muchos de ellos comenzaron a vivir una vida libertina desde muy temprana edad. Y yo comienzo a recordar y digo, ok, de ese grupo de los que estábamos, terminaron 2 presos, 5 con vidas que no quisiera tener y 2 muertos, porque también 2 fallecieron. Y todo en circunstancias en las que no deberían haber estado por no tomar una decisión a tiempo. Así que eso es algo que no deberíamos preguntarnos nosotros como personas que tenemos a Dios en el corazón. ¿Qué es lo que pudo haber sido, pero no fue? Nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios nos sacó de ciertas situaciones en la vida y de que nos permitió caminar en un camino totalmente distinto al que el diablo tenía preparado también para nosotros. Porque así como Dios tiene su camino, el diablo tiene también el camino paralelo que más allácito se desvía. Ahora, como volvemos ahora en la historia de Moisés, como yo les decía, me encantan los diccionarios, pero también me encanta Wikipedia. Me encantan las biografías. Me fascinan las biografías. A mí me encanta leer sobre la vida de las personas y qué hicieron y por qué lograron ciertas cosas. Y en las biografías, yo estaba poniéndome a pensar, la Biblia está llena de biografías.
Y son biografías súper interesantes. Lean la Biblia, por Dios, es súper bueno. Y mientras me ponía a leer, me puse a ver la historia de Moisés. Todos conocen la historia de Moisés, pero capaz no todos, o tal vez a muchos se les pasó la vida de los papás de Moisés. Los papás de Moisés resulta que son súper importantes para lo que queremos decir hoy. Vamos a hablar de Amram y Jocabed, así se llama, la mamá y el papá de Moisés. Pero los papás hebreos, hablo de los papás originales, los papás biológicos. Porque todos saben que después él lo adoptan ya directamente la hija del faraón. Entonces vamos a hablar de este par de papás. Ahora, esta época, para ponernos en contexto, era súper peligrosa para un hebreo. Ser hebreo en esa época era terrible porque ya estaban muy mal vistos en el pueblo egipcio. Ellos eran esclavos en ese entonces. Pero, ¿saben qué era peor que eso? Ser un bebé hebreo. Un bebé hebreo era nacer con una sentencia de muerte. Porque en el momento en el que el faraón dictó la orden de que todos los bebés hebreos tenían que morir, porque ya les comenzó a tener miedo. Dijo, no, estos hebreos están multiplicando, están creciendo mucho, tal vez algún día se me rebelan y no, mejor todos los varones, chao. Eso pasaría después también, ahora recuerdo, con Herodes, ¿cierto? Cuando iba a nacer Jesús. Qué loco que los dictadores normalmente quieren acabar con la vida de los inocentes. Entonces, estaba leyendo esto y esta parte especialmente, yo no tengo el privilegio todavía de ser padre, pero esta parte es para los padres. Y los padres de Dios conocían a Dios, conocían las promesas de Dios. Tanto así que ellos sabían que Dios tenía un propósito mucho más grande para su hijo que nacer y morir, o que ser un esclavo, por último. Ellos sabían que Dios tenía un plan para su hijo. Entonces, por eso, resulta que la mamá de Moisés construye un... ¿Moisés? En ese entonces no se llamaban así, ¿no? Pero una canasta y pone al bebé y una cesta de mimbre, digamos. Y lo manda por el río, ¿no? Lo manda por el río sabiendo que Dios iba a contestar de alguna manera. Qué valentía para un padre coger y desprenderse de su hijo y saber que Dios proveerá en el camino. O sea, ¿cuántos de los padres que están aquí harían algo así realmente? Entonces resulta que los padres tomaron esa valentía de entender el plan mayor de Dios y soltar a su hijo porque sabían que Dios proveerá. Y aquí yo les voy a decir una cosa. Los padres temerosos rara vez crían hijos valientes. Y esto me pone a pensar, claro, tanto conocía y tanto sabía la mamá de Moisés que iba a pasar algo bueno, que le manda a su hija, a María, a la hermana de Moisés, le dice, anda para que vigiles hasta cierto punto, porque yo sé, esto no lo dice en la Biblia, pero debe haberle dicho, yo sé que Dios va a actuar, así que solo quiero que mires. Ahora, ¿cuál era la seguridad de la mamá de Moisés en ese momento de que iba a pasar algo bueno? Se ve que era mucha, porque yo, si fuera padre, yo no mandaría a mi hija a que vea cómo le matan a su hermano. ¿No es cierto? Entonces, ella sabía que algo iba a pasar. Y la valentía de esta mujer hace que María, que la hermana de Moisés, vaya y vea cómo Dios comienza a obrar en la acción de valentía que tuvo la mamá. ¿Ok? Primera de Pedro 5:8. Yo creo que los padres, tanto en ese entonces como ahora y más ahora, deben proporcionar valentía a sus hijos. Deben aprender a proporcionar esa valentía de Dios y sobre todo hacerles entender que son benditos por Dios. Eso es lo que va a forjar su identidad y eso es lo que les va a dar también la posibilidad de ser valientes en su juventud y cuando sean adultos y tomar decisiones adultas. ¿Qué pasa cuando un padre actualmente, por el miedo al qué dirán, se va en contra incluso de su propia fe? Y eso pasa mucho. Tal vez en un trabajo en el que te están pidiendo que hagas algo que no deberías hacer.
y tú por no quedar mal o tal vez por no dejar de proveer a la familia, simplemente dices, ok, me conformo con lo que venga y está bien, Dios perdóname, pero tengo que seguir con esto. ¿Cuántas veces los padres hacen este tipo de cosas y así le sirven de ejemplo también a sus hijos? Así como la mamá de Moisés le sirvió de un gran ejemplo a María, a su hija, haciendo lo que hizo, también los padres actualmente, con sus acciones, están reflejando lo que deberían hacer sus hijos más adelante. En 1 Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo sé que el diablo a quien más busca es a los niños, a la gente joven, a los que son moldeables todavía, a esos, por ahí ataco, porque sé que la generación nueva viene por ahí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un padre de dar valentía a su hijo? Total, completa. Me costaba ponerlos dentro de un contexto y yo estaba pensando en 3 tipos de padres. Los que me conocen saben que me encantan las águilas. Es un animal fabuloso y es un animal que realmente tiene un montón de cosas increíbles que yo digo, cuánta sabiduría en un animal. Y yo creo que hay padres águilas, hay también padres gallinas y hay padres avestruz. Y les voy a contar. Las águilas normalmente cuando ustedes ven cómo viven, siempre están empujando a los polluelos, se puede decir, a los aguiluchos. Siempre están empujándoles y presionándoles para que dejen el nido, ¿no es cierto? Para que se lancen al vuelo, para que se lancen. El águila no dice, hay una red abajo, no importa si es que fallamos ahorita, ¿no? Te vas y lo patea hasta que realmente el águila vuela porque si no se muere, porque si no, no hay más aguilucho. El águila forma con valentía la identidad del aguilucho desde que es un niño y le comienza a enseñar muchas cosas importantes en su vida, como a sobrevivir y a cazar, ¿cierto? Pero también vienen los otros padres y vienen los padres gallina. Son esos padres que le enseñan a sus hijos, así como la gallina, a estar sentados y esperar. Son súper pasivos, están tal vez súper cómodos, les enseña a comer lo que sea, les enseña a cacarear, ni siquiera les enseñan a defender su nido, porque para eso se requiere valentía. Y también están los avestruz. Y los avestruz son los que simplemente tienen a sus hijos y esconden la cabeza en la arena. No quiero ver. Y después cuando pasa cualquier cosa, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y claro, este tipo de padres normalmente son los padres que le dan mucha libertad a los hijos. Son los padres que les permiten tener tal vez noviazgos muy temprano. Les permiten llevarse con amistades que no valen la pena. Son padres que normalmente les cuesta mucho poner límites. Hay una historia de un padre que va a ver a un pastor de jóvenes y le dice, pastor, quiero hablar con usted porque mi hijo me he dado cuenta que ya hace mucho tiempo ve todos los días pornografía. Y ya no sé qué hacer, de verdad, es algo insostenible. Entonces el pastor le dice, ¿y dónde tiene la computadora en donde ve pornografía? Porque ve en la computadora, ¿cierto? Y dice, sí, la tienen en su habitación. Ok, lo que vas a hacer es sacar la computadora y la vas a poner en la sala, en un lugar visible. Y el padre le dice, pero eso no sería atentar contra su voluntad. Eso no sería como... Yo tenía la palabra perfecta, perdón. Bueno, no importa. Sí, eso no sería irme contra su privacidad. Y claro, ¿qué está haciendo un padre en ese momento? Como estás pidiendo ayuda y sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces porque te da miedo del qué dirá tu hijo. Y ese es el tipo de padres que normalmente están surgiendo últimamente. Y yo digo, los
los jóvenes hoy, yo me pongo a pensar en todo el tema los hemos encapsulado incluso a los millennials y todo, y decimos, son personas que a veces en su gran mayoría no saben pensar por sí solos, son personas que están metidos en las redes sociales, que cuando pelean, ¿se acuerdan lo que le dije, cómo solucionábamos en mi juventud, cómo solucionábamos los problemas? A puñetes, no les digo que está bien, pero ahora todo es por redes sociales, todo es por WhatsApp, todo es por comentarios de Facebook, todo es por Twitter y se lanzan ahí entre ellos todo. ¿Y qué pasa cuando dices algo que no les gusta? Te bloquean y así se acaban los problemas. Son jóvenes y son niños que normalmente no tienen últimamente la capacidad de mantener una conversación viendo a los ojos a otra persona y no pueden. Tú tratas de conversar con esas personas y no. Se esconden y más bien sacan su celular y se van porque esa es su zona de confort. Entonces, esto es un llamado, yo creo, justamente a los padres. Yo estoy convencido de que tenemos que comenzar a criar una nueva generación de valientes. Esto es lo que claramente se ve en Hebreos y en la vida de Moisés, de cómo los padres se dedicaron a dejarse dirigir por Dios y de esta manera pudieron también dirigir la vida. Aunque no estuvieron presentes, dirigieron la vida de los primeros pasos de su hijo, con valentía. Ahora, en Hebreos 11, 24 al 27 tenemos, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. En el 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. En el 26 dice, consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y en el 27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Y yo decía, wow, esto contesta 4 cuestiones que paralizan a cualquiera de las personas actualmente. 4 cuestiones, y están específicamente en los 4 versículos. Vamos a ver el 24. En el 24 dice, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Esto responde a una pregunta y es ¿quién soy? ¿Quién soy? Moisés tenía claro eso. En el segundo, en el 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Otra de las preguntas que nos paralizan, ¿qué decisiones debo tomar en mi vida? Moisés lo tenía claro, tenía una identidad. En el 26 tenemos, consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 26, ¿qué nos responde? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Y en el 27 se contesta otra muy interesante que es ¿cuál es mi propósito? Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Ese era el propósito de Moisés para el que fue llamado. Dios tenía un plan mucho mayor para él. Ahora, aquí está a lo que fue llamado Moisés. Vemos en Números 33, 3, 4. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon con aire triunfal a la vista de todos los egipcios. Mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte, el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Y yo aquí vi algo súper interesante. Yo decía, ok, la valentía de hacer algo por nosotros mismos es algo que nos da a nosotros una sensación también de ego, de yo estoy logrando esto, ¿no es cierto? Pero la valentía de Dios va mucho más allá, es una valentía con propósito. ¿Por qué? Porque lo que logró la valentía de Moisés, ojo que Moisés, yo creo que jamás habría aprendido todo lo que aprendió si se quedaba en Egipto. Él aprendió esto en el desierto. Y a veces nosotros menospreciamos el desierto. Y no les digo que el desierto es bueno y es lindo, pero hay partes de nuestra vida en las que Dios nos enseña justamente ahí, en las partes complicadas de la vida, en las partes difíciles. De ahí obtenemos esa sabiduría para después llegar al propósito de Dios, pero sabios. Entonces, no menospreciemos lo que Dios puede hacer en el desierto, porque en Egipto no nos lo va a dar.
en la perfección de la vida y en la quietud. Eso no existe. Ahora, estábamos viendo, mientras sepultaban a los primogénitos, el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Dios no quería darle valentía a Moisés solamente para que él se enaltezca y se enorgullezca. Dice que también dictó sentencia contra los dioses egipcios. La valentía que le dio a Moisés iba más allá. Resulta que las 10 plagas que manda Dios estaban confrontando a 10 de los dioses que tenían en Egipto y lo que representaban esos dioses. Imagínense. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Dios quería que la honra sea para Él, que la gloria sea de Él. Y siempre va a suceder así. Pregúntate, ¿la valentía que siento le da la honra a Dios? ¿Le da la gloria al Señor? ¿O me da la gloria a mí? ¿O me infla el ego a mí? Ahora, Deuteronomio 34, 7, 10 al 12. Aquí yo le puse un título y es el epitafio de Moisés. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué diría el epitafio de las personas que no tuvieron acción en su vida? Ahora yo les quiero leer, no específicamente este no fue el epitafio que nos dio, que nos da la Biblia, pero lo dice en los versículos en Deuteronomio y les voy a leer aquí, no creo que los tengo, no. Les voy a leer el 7, dice, este sería el epitafio perfecto para la tumba de Moisés. Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Qué epitafio. Imagínense qué forma de recordar a alguien valiente. Josué 1:9. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Tenemos que aprender a dar el paso. Dios te está diciendo, ¿quieres emprender en algún negocio? ¿Quieres tomar una decisión importante en tu vida? Tal vez Dios te está mandando a salir de lugares en los que ya no deberías estar hace mucho tiempo. Yo te estoy diciendo, Dios te dice salta. Pero no solamente te dice salta. Él te dice salta aunque no haya una red. Salta y la red ya va a aparecer. Tú no te preocupes. Cuando tú estás con Dios tienes esa seguridad y esa valentía que Él te da para tomar decisiones importantes y difíciles en la vida. Yo creo de todo corazón que las mejores cosas que me han pasado en la vida han sido cuando yo he saltado a ciegas. Y Dios de alguna manera siempre ha respaldado eso. Toda la vida lo ha respaldado. Tenemos que ser personas que tenemos que aprender a escoger, ya no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente. Ya no somos personas que tenemos que estar tratando de discernir esto es bueno o esto es malo. Tenemos que subir de nivel. Tenemos que estar en un nivel en el que, ok, esto es bueno, pero el plan de Dios es mejor. Yo me quiero ir por el plan de Dios, por la valentía que Dios me está dando, no por la valentía que proviene de mi propio orgullo. Hay tantas historias en la Biblia, hay tantas biografías, como les decía, que no podríamos comentarlas todas en este momento, pero la vida de Gedeón, la vida de David. El otro día Chris me contaba una historia que no la había leído en la Biblia sobre 3 valientes que a David de la nada le dio sed y dijo, tengo sed pero no de cualquier agua. Tengo sed del agua de ese lago de allá que está totalmente rodeado de nuestros enemigos. De ese lago tengo sed. Y adivinen qué hicieron los hombres de David. Cualquiera hubiera dicho, este man está loco, ya te traigo agüita de acá de la cocina. Hubieron 3 valientes que cogieron y simplemente, vamos. Y se fueron a ver agua, se escondieron y trajeron agua de ese lago, de ese río. Yo digo, qué valentía saber para quién trabajas. Qué valentía saber quién es tu Dios y quién te está enviando a hacer las cosas. La historia de Gedeón es increíble. Dice la palabra que durante 7 años los madianitas estaban
molestando y fastidiando al pueblo de Dios. Y de la nada, aparece el ángel del Señor, alguien que se llama Gedeón, y le dice: hola, varón valiente, le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón así: yo, valiente, pero así, ¿qué estás diciendo? Yo soy el más pequeño de mi familia, soy el más pequeño de mi tribu, y mi tribu es la más pequeña de todo Israel. ¿De qué estás hablando? Valiente yo. Y el ángel del Señor le dice: estás conmigo y vamos a hacer esto. Y le dice: muévete, lánzate. Y Gedeón no se la creía, tanto así que después en los demás versículos le pide incluso algunas pruebas para poder saber si es que realmente era Dios el que le estaba mandando a hacer las cosas. Ahora, Gedeón no se ofreció como voluntario a dirigir un ejército, no lo hizo voluntariamente. Pero, ¿qué le dijo el ángel del Señor? ¿Qué le dijo Dios? Tú eres valiente, cuando él ni siquiera se lo creía. Él no sabía que era valiente y Dios ya veía su valentía. Y eso pasa con nosotros. No se trata de que seamos valientes y porque soy valiente, Dios me va a escoger. No, Dios te escoge porque ya sabe que eres valiente. Él puso valentía en tu corazón. Él te dio un espíritu de valentía. Y ese es el espíritu que todos tenemos acá. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? A veces nosotros nos ponemos en esta actitud de Gedeón de querer discutir con Dios y intentamos convencerle a Dios de que está exagerando sobre lo que dice de mí. Yo sé que Dios dice cosas buenas de mí y son cosas muy buenas. Dice que soy su hijo amado, dice que tanto me ama que dio a su hijo unigénito para dar su vida por mí. Y dice también que yo tengo su espíritu y que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos lo tengo yo. Y aún así, a veces nos ponemos frente a Dios y decimos: ¿será? ¿Será que somos así? ¿Será que todo eso tenemos? Yo creo que al final siempre tenemos que aprender a rendirnos ante la voluntad del Señor para nuestra vida. El otro día estaba con respecto a toda la guerra que está sucediendo en Israel en este momento y todos los momentos difíciles que están pasando. Todos los que conocen mi historia saben que estoy trabajando para personas israelíes, para una empresa israelí. Y dentro de esta empresa hay una persona con la que yo converso mucho, es un argentino, se llama Hernán. Y yo le decía: oye, sé que están pasando por momentos difíciles, porque a veces yo les preguntaba, no los vi conectados en tal día, y me dice: sí, nos tocó salir corriendo porque sonaron las alarmas y nos tocó irlos a los búnkeres. Y yo decía: oye, sé que están pasando por momentos difíciles y las cosas están complicadas, pero no sé qué decirte. O sea, si de algo sirve, pues en lo que yo pueda ayudar, en lo que estoy orando por ustedes. Yo me acuerdo que antes, cuando yo tenía vergüenza de hablar sobre Dios con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, Dios no se mostraba simplemente, porque no había valentía en mí para poner en alto el nombre de Dios. Y hablé de esto con Hernán, y Hernán me decía, amén, gracias. ¿Sabes qué? Yo no entiendo tampoco, me dice. Yo soy argentino, vivo muchos años acá, pero mis compañeros, los que viven acá, los israelíes, yo no sé de dónde sacan tanta fuerza. Yo no sé de dónde sacan esa convicción y esa valentía. En un día te bombardean tu casa y al siguiente día estás trabajando y estás con todo el ánimo. Y estás parado para tu familia y sabes lo que tienes que hacer. Y no entiendo, realmente no entiendo la valentía que tiene esta gente. Es algo que tal vez los latinos no tenemos. Ellos son el pueblo de Dios. Y yo sé que ellos tienen injertada esa valentía ya en su ADN. Y me es complicado entender ciertos conceptos a veces que a mí me rompen la cabeza, sobre todo este. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué creemos en nuestra vida
que tenemos la oportunidad o simplemente podemos vivir una vida pasiva, cuando Dios nos está llamando a vivir una vida valiente. Este es un versículo que no me gusta, pero miren, ¿qué es lo contrario de la valentía? En Apocalipsis dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, y esta es la segunda muerte. Y me llama la atención que frente a los asesinos, a los mentirosos, a los idólatras, a los hechiceros, pone primero a los cobardes. Entonces realmente tenemos en nuestro ser la opción de ser cobardes y sabiendo lo que tenemos de parte de Dios. Yo creo que ser valiente no es una opción, es algo que tenemos que comenzar a hacerlo. Si es que no lo hemos hecho y no hemos vivido una vida valiente, tenemos que hacerlo desde ya, porque para eso nos llama Dios. Imagínense, imagínense cuando ya Dios venga. Esto es una historia ficticia, por supuesto. Y entremos a juicio con Dios. Digamos que hay una fila en la que tú estás subiendo en una escalerita eléctrica al cielo y hay mucha gente bajando, a quién sabe dónde también. Y los comienzas a ver, así, de frente. Y te comienzas a topar, tal vez esquivando la mirada a algunos. Y de pronto, entre esa gente que va bajando, mientras tú vas subiendo, te encuentras a tu compañero con el que jugabas fútbol todos los jueves. Y mientras va bajando y tú le tratas de esquivar la mirada, él te dice, Javi, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tú sabías todo esto y no fuiste capaz de hablarme? Qué cobarde. Y de pronto sigues subiendo y mientras baja la escalera te encuentras a tu compañero de trabajo o a tu primo, al que le escondiste siempre tu cristianismo. Porque es muy difícil ser cristiano en un mundo en el que eso es mal visto. Y te topas y tu familia te queda viendo y mientras tratas de esquivarle la mirada, Javi, ¿en serio? Si tú deberías estar en esta grada, ¿por qué estás subiendo? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que hay un Dios poderoso que podía hacerse cargo de las cosas que son complicadas en mi vida? De un Dios con un infinito amor. Así que este es un llamado para todos. A mí me encanta y se los digo de corazón, esta iglesia es hermosa. Esta iglesia tiene todo lo que debería tener. Tiene palabra de Dios, tiene una alabanza espectacular. Y quiero creer realmente que tiene gente valiente también. Salmos 31, 24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperen. Ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Si esperamos en el Señor, nos tenemos que armar de valor. Ármate de valor en tu vida cotidiana, ármate de valor en tu trabajo, ármate de valor con tu familia, ármate de valor con tus compañeros, con los que no les has hablado de Dios todavía. Si vemos sillas vacías aquí, es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Es porque quizá estamos viviendo una vida de domingo y una vida de iglesia camuflada a los demás días de la semana, cuando deberíamos estar siendo ejemplo y deberíamos estar siendo ese punto de inflexión en la vida de otras personas. Oye, ven, tengo algo importante que decirte, quiero que vengas a la iglesia. Dios hará. Tú lánzate y Dios pone la red después, no te preocupes. Así que si estás batallando en este momento con una decisión, si estás batallando, yo le oro a Dios en este momento y quiero que le ores conmigo y le digas, papá, dame la valentía, Señor, dame la valentía de ser un varón, una mujer esforzada y valiente, Señor. Dame la valentía para tomar decisiones que para el mundo son locas, que el mundo no entiende. Porque la valentía que proviene del Señor no es entendida por los hombres. Nos van a tachar de locos, nos van a tachar de
de que estamos haciendo cosas que no van con el mundo. ¿Qué importa? ¿Qué importa si Dios es el que nos envía y tenemos el respaldo de Él? Gracias, papá. Gracias por el Espíritu Santo. Porque solos no podríamos. Porque solos tendríamos una valentía que no proviene de ti. Y no queremos eso. Queremos ser hombres y mujeres valientes para tu reino. Queremos que tu palabra sea, como tú dijiste en Mateo, Señor, que vayamos y hagamos discípulos de las naciones. Que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestra zona de confort y realmente tomemos esa espada y vayamos a luchar, Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y te damos gracias por todo lo bueno que eres en nosotros, Señor. Danos valentía para aceptar tus planes en nuestra vida. Amén.